Muy bien, vamos a ir a la epístola a los Filipenses, el capítulo 2. Pablo escribiendo a los Filipenses, la iglesia que él mismo había fundado en la ciudad de Filipos, una ciudad romana, griega. En Filipos él había ido ahí a predicar el evangelio donde no había nada, cero cristianos. Y Dios le dio el privilegio de fundar esta iglesia y luego le escribe él a esta iglesia y por eso se llama la epístola a los Filipenses. Si Pablo hubiera fundado una iglesia en Guadalupe, entonces se llamaría la epístola a los guadalupanos, ¿verdad? Los filipenses eran los habitantes de Filipos. Capítulo 2, versículo 15, dice la escritura, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. Pablo ha utilizado esta epístola, esta carta, para darle una serie de instrucciones a los cristianos de esta iglesia en Filipos. Y en el versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo le da unas instrucciones muy tremendas que son muy aplicables para nosotros hoy en día también, ¿sí o no, hermanos? Está mandándoles a que sean irreprensibles y sin mancha. Sencillos, dice, hijos de Dios. No suena como muy fácil, ¿verdad que no? Y dice: en medio de una generación maligna y perversa. Y luego dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hoy en día, hermanos, sentimos que las tinieblas nos están estrechando. Sentimos que el mal ha ido creciendo más allá de lo que jamás nos imaginábamos nosotros. Y nos sentimos arrinconados, pero Pablo está diciendo: es en medio de eso que más bien ustedes deben alumbrar. Amén. Ahora también sabemos por el asunto natural que la luz vence a las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Usted puede tomar un poco de luz, sea en un foco, en un fosforito que fuera, en el lugar más oscuro que pueda existir, quizás una cueva, una caverna, algo muy profundo, y la lucecita más pequeñita que usted pueda tener en ese lugar, por muy densa que sea la tiniebla, esa luz va a echar atrás las tinieblas. Pero usted no puede coger un poco de tinieblas y meterla en un cuarto de luz. Eso no lo puede hacer. Las tinieblas nunca van a poder contra la luz. Pero la luz sí es más poderosa que las tinieblas. Y Pablo está diciendo, bueno, reconociendo que en el siglo I, mis amados hermanos, que es cuando Pablo está escribiendo esta epístola, en medio de la cultura greco-romana, el mal era muy parecido a lo que estamos viviendo hoy nosotros. Esto que para nosotros son horrores hoy en día, para esa cultura de aquel entonces era lo normal, lo promovían, esa es la vida normal. Él está diciendo que es una generación maligna y perversa. Y Pablo lo que está diciéndonos es, bueno, es en medio de eso que ustedes van a resplandecer, van a ser una luz, como dice él aquí, resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Así que al mirar todo el problema que tenemos hoy en día, hermanos, del mal, como ha ido creciendo, la instrucción de la palabra de Dios es preciosa, ¿sí o no? Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de tanto mal? ¿Qué va a hacer usted en medio de sus compañeros, en la universidad, en el gremio de su profesión? Que todas estas ideas e ideologías han ido impregnando tan terriblemente la cultura. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a resplandecer como un luminar, como una luz. Amén. Esa es la instrucción. ¿Cuántos ven que es algo no tan sencillo en el sentido de lograrlo, verdad? Pero sí, en cuanto a la instrucción clara y sencilla, es nada más alumbrar. Amén. Y se alumbra, mis amados hermanos, por medio de nuestra manera de vivir. Por medio de nuestra manera de vivir. Pero bueno, la frase de hoy entonces, hermanos, y mirando hacia el 2023, con
claridad de lo que la Escritura nos da como instrucción aquí, de ser luz en medio de una generación perversa y maligna, es: en un mundo de dolor, soy un obrero del Señor. Amén. En un mundo de dolor, cada vez que usted sale a la cultura, sale al trabajo, sale a su vecindario, porque lo único que hay que hacer es dar un paso en el vecindario, ¿sí o no? ¿Verdad? Para que se nos compunja el corazón de ver el mal, de ver todo cómo el enemigo está destruyendo a los humanos, destruyendo a las nuevas generaciones. Una de las intercesiones que se deben hacer más fuertes hoy en día, amados hermanos, de parte de nosotros los cristianos, es por las nuevas generaciones, es por los jóvenes, es por los niños. Están totalmente destruidos, están totalmente adoctrinados hacia el mal, y se compunge el corazón de uno. Pero bueno, en un mundo de dolor, soy un obrero del Señor. Amén. ¿Cuántos se la pueden aprender? A ver, díganla ustedes. En cada lugar que usted ande, cuando usted, uy, pero mire qué mal, uy, mire con lo que están pasando, mire lo que dijeron, mire lo que me dijeron, acuérdese, en un mundo de dolor, soy un obrero del Señor. ¿Por qué ha habido tanto deterioro en la sociedad de hoy? Yo quería darles un vistazo de por qué es que hay tanto mal, por qué nos está pasando lo que está pasando hoy. Lo primero se debe, hermanos, a lo que la Biblia nos narra, de lo que le podemos poner por nombre las 3 rebeliones de los seres celestiales. En el reino de Dios, en la creación de Dios, antes de que nosotros los humanos fuéramos creados, Dios había creado otros seres. La Biblia nos habla de ángeles, nos habla de arcángeles, nos habla de querubines, nos habla de serafines. Antes de nosotros, Dios había creado otros seres, que les podemos llamar seres celestiales. Son muy diferentes a nosotros en características, pero son reales. Amén. ¿Cuántos creen que son reales? El mundo invisible, son reales. Y al igual que nosotros, Dios, así como al ser humano, cuando Dios lo crea, le da libre elección, poder para decidir. No nos hizo robots programados hacia el bien y se acabó, sino que nos dio libre elección. Usted decide lo que usted, me perdona la frase, usted decide en su vida lo que usted le dé la gana, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios nos dio el poder para elegir, nos hizo seres libres. Así como Él es un ser libre, Él no quiso hacer esclavos ni robots. Bueno, estos otros seres celestiales también tienen libre elección, y la Biblia nos narra 3 rebeliones de estos seres. La primera se nos narra en Génesis capítulo 3, que también está ahí la rebelión del ser humano, pero la primera rebelión que se dio fue con este querubín perfecto en hermosura, que se puede especular por algunos versículos que este ser era como la mano derecha de Dios, un arcángel que estaba en el monte de Dios. Cuando la Biblia nos habla del monte de Dios, está hablándonos del trono de Dios. Y este arcángel era de los principales de Dios, y él decide rebelarse. No vamos a entrar en esto porque no es el tema, pero sí mencionarles, hermanos, por qué se revela este arcángel, que luego lo conocemos nosotros como Satanás. Bueno, se rebeló porque estuvo en contra de la decisión de Dios de hacer seres humanos. No le pareció a él. Cuando Dios decidió hacer la raza humana, este arcángel, que gozaba de la gloria de Dios, de estar ahí al lado de Jehová el Señor, cuando Dios hace a la raza humana, que la Biblia nos dice que nos hizo un poco menor a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles tienen un poder increíble. Todos estos seres celestiales viajan a velocidades de la luz y traspasan cosas. La parte física no es un limitante para ellos, y Dios se le ocurre hacer esta raza, que la verdad que cada vez que me asomo al espejo yo digo, qué maravilloso que es Dios, ¿verdad? Qué barbaridad. Se botó el Señor, ¿verdad? Esta raza humana increíble que Dios hizo.
que nos hizo, dice la Biblia, Salmo 8, un poco menor a los ángeles, que Dios decide hacer a estos seres humanos nosotros físicos, un poco menor que los seres celestiales, pero Dios decide abrir el monte de Dios, su trono, para la raza humana, y eso le cayó en el hígado a Lucifer, a Satanás. Y él decidió rebelarse, se rebela contra Dios, que nos lo cuenta Isaías capítulo 14, ese capítulo del libro de Ezequiel también nos narra esa rebelión de Satanás, y viene para desquitarse luego con el hombre, que vamos a mencionarlo dentro de un momento. Pero esa es la primera rebelión, el primer ser celestial que se revela es arcángel. Luego Génesis 6 nos habla también de la segunda rebelión de seres celestiales, donde aparentemente, por lo que podemos leer en la escritura y leer también de otros escritos antiguos, muy probablemente ángeles o los seres celestiales y humanos interaccionaban muy fácilmente. Después de esta rebelión, la segunda rebelión, Dios hizo una separación de estos dos mundos, pero aparentemente la interrelación de seres celestiales con humanos era muy normal. Usted andaba por la calle y hablaba con ángeles, los ángeles se les aparecían y había una interrelación muy normal. La Biblia nos narra que estos ángeles, estos seres celestiales, unos de ellos empezaron a fijarse, dicen, las hijas de los hombres, y las vieron que eran muy bonitas, que dicho sea de paso siguen siendo muy bonitas todavía, no se les ha quitado para nada eso, ¿verdad? Y entendemos, los varones entendemos a estos ángeles caídos, ¿verdad? Dice que vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas, pero no les tocaba a ellos, amados hermanos, interconectar, y menos sexualmente, con la raza humana. Y ellos se rebelaron contra Dios y cometieron este pecado, la segunda rebelión de Satanás, de seres celestiales, y trajeron corrupción a la raza humana. Es un tema bastante interesante de estudiar, muy profundo. Hay muchos escritos de esto, hermanos, de cómo corrompieron a la raza humana. Dios los trae a juicio. La Biblia nos cuenta que los hizo presos, están hoy en día en prisiones de maldad, prisiones de oscuridad, y esa es la segunda rebelión, pero dejaron corrompida la raza humana al extremo que Dios tuvo que mandar el diluvio, capítulo 6 de Génesis. Y la tercera rebelión se dio, que nos narra Génesis capítulo 11, cuando los seres humanos, Dios les había dado un mandamiento claro de llenar toda la tierra, pero estos seres celestiales que interaccionaban aquí en la tierra comúnmente con los seres humanos, los empezaron a corromper una vez más a la raza humana, y empezaron a hacer que los seres humanos los adoraran, y nace toda esta idolatría y todo este mal, lo que hoy podríamos llamar satanismo y un montón de cosas, ocultismo y demás. Y también esta es la tercera rebelión de la raza de los seres celestiales, que es lo que sigue corrompiendo a la raza humana hasta el día de hoy. Es como una explicación del origen de tanto mal, ¿verdad? Esa es la primera razón de que veamos tanto mal hoy en día. La segunda razón, hermanos, es la misma rebelión de la raza humana por sí misma. Cuando este arcángel se puede vengar contra la raza humana engañándolos, poniéndolos en rebelión contra Dios, y Adán y Eva que desobedecen al Señor y pierden esa naturaleza divina, son echados del paraíso, y el ser humano se le corrompe su naturaleza, aquella naturaleza que Dios les había dado de esa inclinación hacia el bien, hacia querer el bien, es también corrompida. Y hay en todos nosotros, y todos ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, que hay en todos nosotros hasta el día de hoy una inclinación al mal, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen luchas todos los días con esa inclinación al mal?
Vamos a ir rápidamente a Romanos 5:12, que nos lo explica de una manera muy clara. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces sabemos, hermanos, y yo prediqué sobre esto hace unas semanas, unos meses atrás, sobre esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ese hombre viejo que llama la Biblia, ¿verdad? Y el Señor nos trae una respuesta haciendo una nueva creación en nosotros. Pero entonces estas dos razones, hermanos, hay un montón de seres caídos celestiales que están inclinando a los seres humanos hacia el mal. Hay una naturaleza en nosotros adámica, caída, que nos inclina al mal. Y entonces ahí fue donde nació aquel famoso dicho que dice: renco y lo empujan, ¿verdad? O sea, hay toda una huestes de maldades funcionando en los aires, y hay una pecaminosidad en mí. Santiago nos dice que cuando caemos en pecados, cuando somos tentados por nuestra propia concupiscencia. O sea, los seres celestiales, ellos vienen y me atraen. Santiago lo explica muy bien porque usa una palabra que se puede traducir también como la carnada. Ellos usan una carnada. A la persona que le gusta la murmuración, ¿verdad? Entonces la carnada que el diablo le pone es la murmuración. Y entonces se da cuenta de algún chisme, alguien la llamó, alguien lo llamó, o si no, de todas maneras anda averiguando. Esos chismosos están felicísimos con Facebook, pasan metidos en Facebook, todo Instagram y todo esto, a ver las noticias, los chismes, ¿verdad? Pero entonces el que es chismoso, Satanás le pone la carnada del chisme. El que tiene problemas con la ira, entonces siempre va a tener una carnada de la ira. Y esa naturaleza pecaminosa, ese hombre viejo de nosotros, muerde aquel anzuelo, y de ahí tanta maldad. Entonces imagínense, explicando toda esta maldad que tenemos en el mundo hoy en día, la actividad de estos seres caídos y la naturaleza propia en nosotros, todos los seres humanos, cambia un poquito en los cristianos, y ahorita voy a hablar de eso, pero en todos los seres humanos tenemos esta naturaleza que nos inclina y nos atrae hacia el mal. Y la tercera razón, hermanos, por la cual tenemos tanto mal hoy en día, es la negligencia de la iglesia. Hay una misión que Dios nos ha dado. Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13 va de la mano del pasaje básico que hoy estoy usando de Filipenses también. Es el mismo tema. Mateo capítulo 5 y versículo 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, dice el Señor Jesús, que en medio de este mundo caído, perverso, que se deteriora cada día más, Dios dice, la palabra de Dios dice que usted es la sal. Amén. Y luego dice que somos la luz del mundo también. Somos la sal de su familia. Usted es la sal de ese vecindario. Yo siempre lo digo y lo he dicho montones de veces en este púlpito, que a veces dice: uy, qué barriecito el que vivo, ¿verdad? Con que Dios me repare para irme a este barrio. Cuando más bien usted es la sal de ese barrio. ¿Me estoy explicando, hermanos? Me recuerdo, yo este tema lo he predicado toda mi vida. Esto no es nada nuevo que yo esté predicando aquí. Pero me recuerdo, yo le decía a los que yo les predicaba hace 200 años, ¿verdad? Los cristianos decían: Señor, sácame de este trabajo, está lleno de impegos y esas malas palabras, oye, mis pobres oíditos oyendo. Hermano, usted es la sal de ese lugar. Amén. Cuando he visto personas que han salido de las drogas o de cualquier problema, cualquier pecado, ¿verdad? Pero hablemos de las drogas.
porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Y hermanos, le voy a decir cuál es el problema, y me perdonan si caigo mal, ¿verdad? Pero el problema es que salen de las drogas y en la vida vuelven a meterse en el mundo de los drogadictos. Y entonces ya se creen limpios y ahora sí se casaron bien, ¿verdad? Y encontraron una muchacha bien limpiecita, bien linda, bien bonita. Y no me estoy burlando de esto para nada, pero es que necesito ilustrar lo que quiero decir, hermanos. Y entonces ahora tienen hijitos, ¿verdad?, que los cuidan y eso está perfecto. Pero nunca más se olvidaron de los demás. Cuando es al revés, más bien, hermanos. Cuando nadie mejor que del mundo que salió es el mejor testigo para esas personas. Cuando yo hoy hablo con un drogadicto, pues la palabra de Dios tiene poder, amén. Y yo he llevado drogadictos al Señor y todo tipo de pecadores de cualquier área. Dios me ha dado la oportunidad de llevarlos al Señor porque la palabra tiene poder, amén. Pero nada mejor que el que ya estuvo ahí. Y esa es la idea de Dios. Y por eso dice: ustedes son la sal de la tierra. En medio de una generación perversa y maligna, hermanos, no hay desesperanza. No hay por qué achicopalarnos. No hay que estar aburrido. No hay que andar cabizbajo. No hay que andar con el moco caído. Amén, hermanos. Al contrario, porque en medio de un mundo de dolor, yo soy un obrero del Señor. Qué linda oportunidad tenemos, más bien, ¿sí o no, hermanos? La negligencia de la iglesia. La sociedad se nos pudrió literalmente, hermanos, porque la iglesia ha sido negligente en cumplir con esta tarea bendita de ser testigos de Cristo. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 14. Siempre les digo esto, hermanos, y no me canso de decirlo: me encanta la palabra de Dios porque es práctica. El evangelio es práctico. Nos acusan de que somos retrógrados y que no estamos al día con las cosas y que somos antiguos, y es al revés, hermanos. El evangelio puro que nos dio el Señor, que está aquí en la palabra, es totalmente práctico. Es práctico. Mire lo que dice aquí Romanos 10:14. Dice: usted dice: ay, que hay tanto pecador, y que mis compañeros y mis compañeras, y que mis familiares y mis amigos Pero mire lo que dice la escritura aquí, Romanos 10:14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, la gente se está llevando al mal y está siendo conducida por estos seres celestiales caídos, demonios, potestades y principados, porque no creen en el evangelio. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí creen en el evangelio? ¿Cuántos han sido liberados aquí de drogas y de mentiras y un montón de cosas? A ver, ¿cuántos? ¿Verdad que sí? Usted antes no creía, pero usted llegó a creer, y es lo que lo hizo separarse de eso, ¿sí o no? Amén. Dice: ¿cómo pues invocarán? O sea, que la gente no quiere de Dios, montones de impíos. Pero ¿cómo van a invocar a alguien que no saben que existe? Me estoy explicando esta mañana, hermanos. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego mira la segunda pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La negligencia de la iglesia ha hecho que la sociedad se nos pudra. Porque la iglesia los cristianos dejaron de predicar. ¿Cómo van a escuchar a alguien de quien no han oído? ¿Cómo van a invocar a alguien del que no creen? Tienen que oír. ¿A usted le pasó, sí o no, hermano? Yo me recuerdo, tenía 13 añitos, jovencito. Las chiquillas me perseguían por todo lado y todo lo demás. En ese tiempo era amigo de Randall y me presentaban unas primas y todo. ¿Se recuerda, Randall? Es un chiste que tenemos entre él y yo. Pero, hermanos, yo me recuerdo, yo oí el evangelio y trajo luz a mi vida, trajo esperanza. Tienen que oírlo, mis amados hermanos. La iglesia dejó de predicar.
Nos predicamos entre nosotros, todo entre cristianos nada más, pero hemos dejado de predicar. La sociedad la tenemos en esta condición, y hablemos de Costa Rica, es lo mismo en todo, cualquier parte del mundo es lo mismo, pero hablemos de nuestra Costa Rica. La condición de este país, además de las huestes y potestades, además de la naturaleza pecaminosa del ser humano, su inclinación al mal normal y corriente, y encima de eso, una iglesia que dejó de predicar el evangelio, hermanos amados, es la razón de que se nos ha podrido este país, moralmente hablando. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Ahora mira la tercera pregunta, hermanos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, 3 preguntas maravillosas y prácticas de la cual nosotros no podemos estar confundidos. Amén. Necesitan oír. Ok, sí está bien. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Y entonces usted está en su trabajo, está en su lugar de estudio, está en la vida normal y corriente como usted anda, y usted no quiere hablar de Cristo. Y hermanos, se nos ha ido apretando tanto la situación que ahora hasta es más difícil hablar de Cristo, porque ahora el cristiano es despreciado, el cristiano es mal visto. Ahora los cristianos son más hermanos lelos que antes. ¿Verdad? Hermano lelo, usted es un hermano lelo, usted es uno de esos, ¿verdad? Y entonces nos sentimos como acosados, ridiculizados. Uy, no quiero ni mencionar a Cristo, ni menos Biblia, ni nada de eso, menos andar con la Biblia, ¿verdad? Qué dicha que apareció el celular, ¿verdad? ¿Y qué está viendo YouTube? Dicen. Es como más difícil. Imagínense, o sea, se necesita predicar para que oigan, y es más difícil. No vamos a hablar. Por eso es importante, hermanos, que entendamos de dónde viene todo este deterioro. 3 razones claras, pero para cada una de estas el Señor ha dado una respuesta. Amén, gloria al Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, vamos a dar la respuesta de Dios para cada una de estas. Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Un poderoso pasaje, hermanos. Esta es otra iglesia en la ciudad de Colosas que Pablo fundó, ahí donde no había, era un montón de paganos, impíos, idólatras. Pablo fundó una congregación cristiana ahí, porque Pablo creía que somos luminares en el mundo. Amén. Amén, hermanos. Porque Pablo creía, y él se lo dijo a los romanos también, ya en el capítulo 1 dice: el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos da un dato maravilloso. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Para la respuesta de todos estos seres que son reales, están en el mundo invisible, están operando, son reales, ahí están, solo que no los vemos. Para la respuesta de eso, Jesús los venció en la cruz. Todos estos seres celestiales caídos que están molestando a las personas, aún a nosotros también, y nos dicen cosas y nos tientan y todo, están vencidos. Cristo los venció en la cruz. Así que sí se puede, mis amados hermanos. Para la situación de la caída de esa naturaleza, nuestra caída heredada por Adán, vamos a ir a Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos. Espero que usted lo sepa de memoria, ¿verdad? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Salvador que Dios proveyó en Jesús, somos nacidos de nuevo. La Biblia dice que recibimos una nueva naturaleza. San Pablo lo llama el nuevo hombre. Sí, no se nos quitó el viejo hombre,
El viejo hombre todavía está con nosotros. Y las noticias que le tengo es: hasta que usted se muera, usted va a vivir con ese viejo hombre. El día que usted se muera, se va a deshacer de ese viejo hombre. Es importante entender esto. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? Darnos una nueva, hacer en nosotros una nueva creación. En Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando le decimos al Señor que sea nuestro Salvador, que queremos ser hijos de Dios, dice: a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí han tenido esa experiencia de nacer de nuevo? Y entonces una nueva creación nos fue dada, y por eso es que ahora amamos a Dios. Por eso sentimos su presencia, por eso tenemos al Espíritu Santo, por eso podemos sujetar al viejo hombre y decirle no, amén, y poder vivir para Dios. Así que a ese segundo problema el Señor también dio respuesta. Y al tercer problema de la negligencia de la iglesia, vamos a Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice, Hechos 1:8, dice la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para la negligencia de la iglesia, para poder cumplir con esta misión, Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Amén. No estamos huérfanos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios para ser testigos. Podemos ser testigos. Amén. Y usted dice: bueno, qué predicación más linda, qué lindo suena así todo de la boca del pastor nada más, leyendo la Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, hoy yo les traigo aquí 2000 años de evidencia del poder del Evangelio cuando cumplimos la misión de Dios. Amén. En la evidencia histórica que le llamé yo aquí a mi sermón, la predicación del Evangelio, hermanos, cristianos que fueron obreros del Señor, trajeron cambio, y tenemos 2000 años de evidencia en cuanto a eso. En medio de esa cultura romana que es muy parecida a lo que está pasando hoy, dicho sea de paso, estamos volviendo a ese mal por negligencia de la iglesia. Pero hermanos, el poder del Evangelio trajo lo que se llamó la santidad de la vida humana. La cultura grecorromana y todas las culturas anteriores a ellos despreciaban la vida humana, no valía nada. Por eso es que se invadían unos a otros, se mataban. Si alguien tenía un esclavo y no le parecía, lo mataba como si nada. Inclusive, hoy en día, inclusive, hermanos, muchas de estas prácticas se dan todavía. En ciertos países musulmanes, el esposo puede matar a la esposa adúltera, puede matar y no tener ningún problema judicial con el asunto. Pero hermanos, el Evangelio trajo la santidad de la vida humana. El Evangelio trajo elevación de la moralidad sexual, donde era una corrupción sexual terrible de homosexualismo y de adulterio y de fornicación y de incesto terrible en aquellos entonces, que está volviendo hoy en día, ¿sí o no? Fue el Evangelio que trajo moralidad sexual. Fue el Evangelio, hermanos, que trajo dignidad y libertad a la mujer. La mujer era vista como un objeto, ni siquiera como una persona. Era propiedad de los padres, y luego cuando se casaba pasaba a ser propiedad del marido. Así, literalmente propiedad, como que me compré un refrigerador, como que me compré una pantalla plana. La podía poner donde quería y hacer para allá y para allá, porque era un objeto. El Evangelio le trajo dignidad y libertad a la mujer. Amén. El Evangelio también trajo lo que se llama la caridad y la compasión. Fueron los cristianos los que empezaron a ocuparse de los pobres. Hermanos, los pobres eran despreciados en las culturas antiguas. Los tomaban, los aprovechaban como esclavos. Los mataban cuando no les servía. Pero el Evangelio fue el que trajo la caridad y la compasión, el ocuparse de los necesitados, de los más débiles. El Evangelio, hermanos, trajo la creación, fundación de hospitales. Existen hospitales en el mundo hoy gracias a que los cristianos los inventaron. Las culturas antiguas, hermanos, despreciaban a los enfermos, eran una carga. Entre más rápido se murieran mejor, y si no, los ayudaban a morirse, algo que está volviendo hoy, dicho sea de paso.
Ve que en cada una de estas cosas, hermanos, está volviendo estas prácticas hoy en día, porque la gente se aleja de Dios y los seres humanos se hacen salvajes. El evangelio es el que libera, el evangelio es el que trae prosperidad, el evangelio es el que de verdad trae libertad a la raza humana. Pero los hospitales, el evangelio también trajo la educación. Solamente se podían educar los de plata, y solamente los varones, a las mujeres no se les educaba. Recuerden que eran un objeto. Solo los que tenían platilla podían educar a sus hijos. Pagaban lo que se llamaba un ayo, un tutor que llegaba a la casa a enseñarles a escribir, a leer, las matemáticas y demás a los hijos. Los pobres, por eso había tanta ignorancia, porque la educación era solo para los de platilla. Bueno, los cristianos empezaron a abrir escuelas gratis para los pobres, y la educación la trajo el cristianismo. Hermanos, déjenme decirles, las universidades. Estudie historia. Esto no es un fanático pastor aquí, evangelicucho, que está hablando mentira. Lea la historia. Las mejores universidades del mundo hoy en día, inclusive las más famosas, fueron empezadas por cristianos. Los cristianos trajeron educación al mundo occidental, abrieron escuelas para los pobres, empezaron a abrir una escuela para las mujeres. Fueron los cristianos. Los cristianos, hermanos, o el cristianismo trajo dignificación del trabajo y la libertad económica. Estudie la historia de Occidente. El horario de 8 horas, inventado por los cristianos, porque se habían trabajos que 20 horas, 22 horas gastaban a los empleados, eran esclavos literalmente. Y fue el cristianismo que empezó a decir: no, hay que dignificar el trabajo, tienen que haber leyes laborales. Y no solamente eso, sino también la libertad económica. Cada ser humano puede levantar un negocio y hacer su propia economía. Algo que está cambiando hoy en día también. El sistema quiere quitar todas estas cosas, hermanos. Los adelantos científicos. Eso de que la fe y la ciencia no se llevan, es una mentira del diablo. Eso se llama ignorancia, y lo quiero repetir aquí. El que dice que la fe y la ciencia no se llevan es un verdadero ignorante. La ciencia, los mejores científicos, los que empezaron a descubrir cosas. De hecho, la religiosidad, que es otra cosa, ahí donde se ha confundido cristianismo con religiosidad. La religiosidad prohibía ciertas cosas, pero fueron los cristianos los que verdaderamente empezaron a romper ese tipo de cosas y empezaron a traer adelantos científicos. La libertad y justicia para todos, las leyes justas para todos igualmente, que también se está quitando esto en nuestros tiempos, hermanos, también fue producida por el cristianismo. Y la esclavitud abolida, fueron los cristianos, hermanos. Fue un cristiano que se paró firme en contra de la esclavitud, logró llegar al parlamento inglés y empezó a meter las ideas de que la esclavitud debía ser abolida. Se murió y un mes después fue abolida. Pero acción cristiana, amados hermanos. ¿Y qué si habláramos de las artes y la arquitectura? Tremenda influencia que podemos ver del cristianismo en las artes, en la arquitectura, en la música, en la literatura, en las celebraciones en Occidente, las fiestas. Acabamos de pasar las fiestas de la Navidad. ¿Usted no ha visto cómo se mueve el asunto? ¿Ah? Yo pertenezco a un chat ahí por medio de la Alianza Evangélica. Me invitaron a ir un día a una reunión que se llama Religiones por la Paz. Me tocó estar sentado con un rabino a mi derecha y un musulmán, el amán de Costa Rica, el principal musulmán, a mi izquierda, y un rabino a la derecha. Allá estaba el arzobispo principal de la Iglesia Católica, estaba otro judío. Hay 2 ramas de judaísmo en Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero me llamó tanto la atención en este diciembre ver a estos judíos, que son los principales de la religión judía en Costa Rica, 2 de ellos, y al amán musulmán en el chat, felicitándonos por las celebraciones de Navidad. Y yo, ¿qué es esta cosa tan rara?
porque cada uno que guarde su idioma a respetar, ¿verdad? Pero o sea, ni siquiera que un Mesías. Y están felicitándonos a los cristianos por la Navidad. Pero el asunto es que cómo ha influenciado el cristianismo, hermanos, en celebraciones mundiales, en idiomas. Interesante, el alemán, por ejemplo, hermanos. ¿Sabe que el alemán lo creó Lutero cuando tradujo la Biblia? Inventó el idioma alemán. Había un dialecto, el alemán escrito, lo inventó Lutero. Son cosas que la gente ni sabe, hermanos, de cosas adelantadísimas que el cristianismo ha producido en la sociedad, y no tienen ni idea, ni para qué otro montón de dialectos que por la traducción de la Biblia, dialectos a hoy en día tienen lenguaje escrito. Símbolos, expresiones, un montón de expresiones que usamos son producto del cristianismo. Así que, mis amados hermanos, son 2000 años que me encantaría quedarme aquí en cada uno de estos aspectos. 2000 años de evidencia que sí se puede ser una lumbrera en medio de las tinieblas, y que el cristianismo trae prosperidad y bendición al ser humano. Amén. Terminamos con Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 61. Dos pasajes que nada más se los voy a leer. Les prometo que no les voy a predicar sobre estos pasajes, porque son tan poderosos que la tentación me viene. Pero eso es lo que somos, hermanos amados, en esta tierra. Alabado sea el Señor. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Este es usted, hermano. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. En un mundo de dolor, soy un obrero del Señor. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar, alabado sea Dios, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuántos enlutados conoce usted? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, nosotros en pleno siglo XXI, amados hermanos, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y nos toca a nosotros, es una linda tarea maravillosa que le doy gracias a Dios por ser parte de eso. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Sea alabado el nombre del Señor. Mateo 9:38, el Señor dijo: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Espero que usted ore de esa manera, y es una oración tan linda porque es una oración que yo puedo convertirme en la respuesta. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan lindo, tan especial, esta celebración de esta mañana 31 de diciembre del 2022. Qué presencia tuya más especial en medio de la comunidad. Somos una comunidad, nos amamos unos a otros, celebramos tu presencia y celebramos, Señor, y te decimos: cuenta con nosotros. En medio de un mundo de dolor, soy y declaro que soy un obrero del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.